Bueno, primero que nada agradezco la invitación que me ha hecho la Universidad de Barranca para estar acá compartiendo con ustedes. Te voy a decir que cuando se me invitó, se me preguntó si quería venir, me comentaba el profesor, no sabía ni siquiera dónde estaba Barranca. Para mí era algo totalmente nuevo y en algún momento pues esa voluntad que tengo siempre de apoyar, de ayudar, siempre que me lo permitan pues mis capacidades, pues la respuesta inmediata fue sí. Luego vinieron las investigaciones. Voy a dar un curso, ¿qué voy a dar? Y ahí empezó toda la travesía, ¿no? Para, digamos, abordar las charlas a las competencias que se tienen en la universidad. Bueno, un poco de trabajo ha costado, pero creo que las charlas espero que sean de provecho. Por supuesto, la intención, como lo dijo el profesor, la intención es de estar acá para tratar de apoyar en el avance de la universidad, que es muy joven, establecer lazos, estrechar lazos entre esta universidad tan joven y otras universidades que ya tienen una larga trayectoria, que ya han pasado por este proceso que ustedes están comenzando. Los inicios siempre son difíciles y complicados, pero siempre que se tiene la voluntad, la disciplina y la conciencia de hacer las cosas de manera adecuada, pues siempre va a resultar en algo bueno, ¿no? Así comenzaron las universidades grandes, los institutos grandes. No hay que tener miedo a los inicios, porque los inicios son difíciles, pero luego vendrán las cosas más fáciles, digamos. En primer lugar, bueno, la charla empezó por superconductividad, que es mi área de investigación, empezó con muchas cosas. Bueno, no vamos a ver nada de superconductividad, voy a tratar de alguna manera de dejarles algo en estos 3 días que estaremos por acá. He enfocado más que todo la charla en lo que es temperatura, darles que se lleve, o que se queden, mejor dicho, ustedes se quedan, yo soy el que me voy, que se queden con conceptos más o menos claros de lo que es temperatura, cómo se obtienen las temperaturas bajas, cuáles son las técnicas, cuáles son las dificultades técnicas administrativas que hay. Hay muchas cosas todavía que se pueden decir a un nivel bastante divulgativo, que es el nivel que van a tener las charlas, un nivel bastante divulgativo para el auditorio, que entiendo que son pocos los físicos que están por acá. La primera charla va a ser más que todo sobre la criogenia, y la criogenia, como van a ver en la charla, es parte de todo un proceso para obtener temperaturas muy bajas. La intención inicial es ver cómo se trabaja la criogenia, cuáles son las condiciones que hay que tener para trabajar criogenia, lo que se requiere en cuanto a personal, todo eso lo vamos a tratar de ver hoy. En principio, pues la universidad de alguna manera tiene algún interés en establecer algo de criogenia por acá. La intención es mostrar en esta charla si realmente tenemos las condiciones o no las tenemos, qué se requiere, qué no se requiere. Esa es la idea básicamente para lo que diseñé la charla de hoy. También no solamente enseñarles un poco lo que es la parte de criogenia, sino también mostrarles las condiciones requeridas para tener una disciplina como es la criogenia. Entonces, bueno, comenzaremos. Primero, resaltando un evento muy importante que está básicamente teniendo lugar en este momento en el que estoy hablando, creo. De hecho, desde antes, es resaltar el convenio que ha firmado la Universidad de Barranca con la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Estas son las cosas que esta universidad necesita: unirse, formar lazos, establecer lazos entre universidades muy viejas, de mucho prestigio, de mucho recorrido, con ustedes que están apenas empezando a caminar. Este convenio, por supuesto, los felicito por ese logro. Espero que
por supuesto, redunde y tenga impacto sobre el crecimiento de la Universidad de Barranca. Si se manejan las cosas bien, estoy seguro que así será. Creo que es una muy bonita oportunidad para que la universidad empiece a crecer y empiece a juntarse con universidades que básicamente la van a apoyar en su crecimiento. ¿Qué vamos a ver en la charla de hoy? Vamos a ver la importancia de la criogenia y las temperaturas bajas. Las técnicas que se usan para obtener temperaturas bajas. Todos estos conceptos, criogenia, temperatura baja, todo eso lo vamos a ir revisando poco a poco. Ahorita hay una tendencia a no utilizar la criogenia por problemas de logística, entonces aquí vamos a ver un poco qué deberíamos tener, si deberíamos tener equipos con criogenia o sin criogenia, eso lo vamos a analizar también. Un poco de historia de las temperaturas bajas en América Latina y un poco de historia de las temperaturas bajas en Venezuela. Ese va a ser, digamos, el temario que vamos a seguir. A través de las láminas voy a ir, digamos, cada vez que toque un tema, pues pondré una lámina para indicarles este es el tema que corresponde. Primero, la importancia de la criogenia y las temperaturas bajas. Primera cosa que tenemos que estudiar es los rangos de temperatura. Nosotros normalmente en la vida cotidiana aprendemos a que la temperatura viene dada en Celsius, el grado Celsius, que conocemos todos. Decimos hay 23 grados Celsius, hay 20 grados, de hecho no hablamos ni siquiera de Celsius, hablamos de grados, 20 grados, 25 grados. Esa es una de las escalas de temperatura, esa que manejamos en casa, que manejamos a diario, es una de las escalas de temperatura, que es la que tenemos aquí a la derecha. Realmente su definición es escala Celsius. Sin embargo, esa no es la escala que se utiliza en física. La escala que se utiliza en física es la escala Kelvin o escala absoluta de temperatura, y es la que tenemos acá a la izquierda. La escala Celsius no es una escala, digamos, que toma el cero de lo que en la física se considera el cero absoluto de temperatura. Por esa razón es que en la física se requirió básicamente de una escala que partiera desde cero hasta las temperaturas que pudiésemos tener. Y eso se logró, y eso fue uno de los aportes de Lord Kelvin al generar este rango de temperatura. Entonces aquí tenemos básicamente equivalencia. ¿A qué corresponde los grados Kelvin con respecto a los grados Celsius? Fíjense, lo que nosotros conocemos, digamos, como el 0 grado, que es ese punto de fusión del hielo, está en este punto. Este es más o menos 0 grados Celsius de este lado de la escala, pero en realidad ese punto en la escala Kelvin es igual a 273,15 grados Kelvin. Es decir, que en términos de la temperatura absoluta, en términos de lo que sería el cero de la temperatura, realmente el hielo está a una temperatura muy elevada. 273 grados Kelvin es una temperatura excesivamente alta. ¿Okay? Para nosotros, por supuesto, para los humanos y todo lo que nos rodea, nuestro ambiente humano, pues esto es lo que ocurre a esa temperatura y un poquito por debajo de ella. Esto es lo que vemos. Pero bueno, espero que al final de esta charla, ya de inmediato de esta charla, ustedes ya puedan tener en mente de que estas temperaturas y esto del hielo, esto y lo que pasa en la nevera en nuestras casas, eso son realmente calientes, eso no es realmente nada frío. ¿Okay? Para los estudios, para los laboratorios, digamos, de investigación, los materiales que estudiamos y todo aquello que esté expuesto, que hago una representación acá, las temperaturas bajas empiezan realmente con la temperatura de nitrógeno. Y la temperatura de nitrógeno está por aquí alrededor de menos 196 grados Celsius. Tiene una temperatura absoluta en la escala Kelvin de 77 grados, 77 Kelvin. ¿Okay? Más abajo de la temperatura de Kelvin está del nitrógeno líquido, está la del helio líquido, que es 4 Kelvin y está por esta escala. Estamos hablando de 4 Kelvin por aquí, 77 Kelvin por acá. Esos son 4 Kelvin. Fíjense que eso está bien abajo de lo que es la temperatura del hielo.
y más abajo de la temperatura del helio líquido está el espacio interestelar. ¿Qué significa temperatura del nitrógeno líquido y la temperatura del helio líquido? Porque uno podría preguntarse, bueno, los líquidos no tienen temperatura. Y yo les podría decir, pues por supuesto que tienen temperatura. Y esas temperaturas que nosotros estamos poniendo allí es para el nitrógeno líquido y para el helio líquido, son las temperaturas que tienen esos líquidos cuando están como si estuviesen en un vaso de agua, puestos allí a la presión atmosférica y sin que nadie los toque. Esa es su temperatura de ebullición. El nitrógeno y el helio tienen una temperatura, como también la tiene el agua, una temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición del helio es 4 Kelvin, la temperatura del nitrógeno líquido es 77 Kelvin. Otra vez, si yo pudiese, de hecho que se pudiese poner en el vaso donde tomo el agua, pudiese poner nitrógeno, que de hecho se puede, insisto, esa temperatura que tendría ese vaso conteniendo nitrógeno líquido sería 77 Kelvin, menos 196 grados Celsius. ¿Okay? Significa que yo no puedo, como puedo hacer con el agua, introducir mi dedo para ver si está frío o está caliente, porque mi dedo estaría muy expuesto a desintegrarse. ¿Okay? Y el helio líquido, yo no puedo ponerlo en un vaso de agua. Su temperatura de ebullición es tan baja que eso implica tener una energía muy pequeña para que se evapore. Y esa energía tan pequeña es cualquier cosa que esté en nuestro ambiente. Cualquier cosa que esté en nuestro ambiente es suficientemente grande para evaporarlo. Es decir, yo no puedo poner helio en un vaso de agua ni en nada que se le parezca. El helio se maneja en condiciones muy especiales, con envases muy especiales, y es muy difícil verlo inclusive. Tienes que estar en un laboratorio de temperaturas bajas para poder visualizar el helio. Todo eso porque su punto de ebullición es muy bajo. Eso es lo que significa la temperatura de los líquidos, los puntos de ebullición. El espacio interestelar es la temperatura que hay en el espacio. Eso es lo más bajo, y esto es una cosa interesante, eso es lo más bajo que logró la naturaleza llegar en temperatura. La temperatura más baja de la naturaleza que se encuentra es la del espacio interestelar, es 3 Kelvin. Bueno, nosotros los humanos en eso le ganamos a la naturaleza, y eso es muy importante. No sé qué otra cosa le hemos ganado, no he podido ver qué otra cosa le hemos ganado, pero en eso le ganamos a la naturaleza. Las temperaturas que nosotros manejamos en los laboratorios están muy por debajo de esa temperatura de 3 Kelvin. ¿Okay? ¿Qué significa criogenia? Para ir definiendo los conceptos, para ir fijando los conceptos. Criogenia es todo lo que ocurre por debajo del nitrógeno líquido, hasta 0 Kelvin. Ese rango de temperatura de nitrógeno líquido de 77 Kelvin hasta 0 Kelvin es lo que nosotros llamamos el rango de la criogenia. Y la criogenia tiene que ver con el manejo de todos los líquidos cuyos puntos de ebullición están en ese rango de temperatura. Todos esos líquidos que nos sirvan para bajar temperaturas, en esos rangos de temperatura, está en el rango del manejo de lo que es la criogenia. ¿Okay? Las temperaturas bajas, ¿dónde están? Bueno, aún más chiquitico, en ese rango por debajo de 4 Kelvin. Ya vamos a ver un poquito después de eso. O sea, la criogenia es todo este rango, pero la física de temperatura baja, lo que nosotros conocemos como temperatura baja, está en el rango del helio líquido para abajo. ¿Okay? Entonces, de esta lámina nos deben quedar varias cosas. Una, que el cero absoluto de temperatura es en la escala Kelvin, y que ese cero absoluto de temperatura corresponde en grados Celsius a menos 273,15 grados Celsius. O sea, el cero absoluto de temperatura no está en el 0 Celsius, que nosotros conocemos el día a día. El cero absoluto de temperatura está en menos 273,15 Celsius. Ese es el cero absoluto de temperatura. Importancia de la criogenia. Digamos, el manejo de todos esos líquidos cuyo punto de ebullición están por debajo de los 77 grados Celsius, 77 grados Kelvin. Una cosa importante son las tomografías de resonancia magnética nuclear. Seguramente muchos de ustedes, o espero que no, porque eso implicaría que hay problemas de salud,
pero normalmente, actualmente, uno va a la clínica o al hospital, lo que sea, los médicos tienen una tendencia un poquito, desde mi punto de vista, un poquito alocada, de que cualquier cosa que tengamos tiene que irse a ver, tiene que hacerse una tomografía de resonancia magnética, por lo menos en Venezuela y en muchas partes del mundo es así. Esa tomografía de resonancia magnética nuclear tiene una alta resolución en las imágenes. Aquí les muestro, este es el aparato, esto es lo que resulta de esa tomografía. Este es un cerebro, digamos, humano. Se ve que hay una alta definición, podemos realmente vernos o sea, cualquier cosa que tengamos en el cuerpo lo podemos ver por allí. Ahora, eso es solo posible porque ese tipo de resonancia magnética nuclear está hecho de alambres superconductores. Su bobina está hecha, su bobina para generar el campo magnético que requiere la alta resolución está hecha de imanes superconductores, y esos imanes superconductores requieren de helio líquido para su funcionamiento. Entonces ya la criogenia, aunque muchos de ustedes no lo saben, ya la criogenia es parte de su vida. Al ir a hacerse una tomografía de resonancia magnética en algún hospital o clínica, usted ha tenido que ver con la criogenia. ¿Okay? En agropecuaria se utiliza para la conservación del semen bovino. Esa es una aplicación que es muy poco pensada, pero hay una alta demanda del nitrógeno, por el nitrógeno líquido en particular. El tomógrafo de RMN utilizan helio líquido, esta preservación de semen bovino para la reproducción, digamos, bovino del ganado. Utiliza muchísimo nitrógeno líquido. Aquí lo ven, o sea, estos son, digamos, son cilindritos de vidrio que contienen semen. Esos cilindritos son los que están puestos acá en este contenedor que tiene nitrógeno. Hay una criopreservación de esa célula del bovino. En biomedicina, importantísimo, también criopreservación, pero ya no de semen de nada, sino de células animales y células vegetales. Las plantas también se conservan, las células de las plantas se conservan bajo nitrógeno líquido. Entonces tenemos aquí otra vez tubos de ensayo inmersos en nitrógeno y que se guardan en nitrógeno líquido para conservar la célula. Ellos pueden pasar allí 15, 20, 25, 30 años, todo el tiempo que sea necesario. Se pueden criopreservar como les estoy diciendo acá. Ese es un área bastante importante en la parte de biomedicina, en los institutos de investigación. Todos los departamentos de biología y de medicina usan nitrógeno para hacer este tipo de conservación de las células animales, ya sean humanas o de animales, y de las vegetales también. Los departamentos de ecología usan mucho nitrógeno. En química se utiliza nitrógeno líquido para las trampas frías. Los químicos tienen todas sus tuberías donde destilan y hacen todo tipo de cosas, y normalmente se requiere, pues, purificar los gases que pasan a través de esa tubería, y para ello se utiliza nitrógeno líquido. Y también en los departamentos químicos el consumo de nitrógeno es bastante alto. Entonces, para darles aquí más o menos 4 aplicaciones de lo que es la criogenia y cosas que no tienen que ver con física, aquí se las he mostrado. La importancia de la criogenia en la física de temperaturas bajas. Bueno, la primera cosa es que las temperaturas bajas son realmente importantes en la física, porque todo lo que tiene que ver con física cuántica y mayormente con física del estado sólido ocurre a baja temperatura. Todos los fenómenos, ya vamos a ver, hay varios fenómenos de la física cuántica, como la superconductividad, algo que se llama condensación de Bose-Einstein, que permite hacer a láseres de átomos. Ustedes conocen los láseres de luz, pero ya en los laboratorios se están desarrollando láseres no se llamarían láseres, pero láseres de átomos, no de luz, sino de partículas propiamente. Eso se logra a bajas temperaturas, y esto, por supuesto, tiene que ver con la criogenia y con las temperaturas bajas. La superfluidez es la capacidad que tienen algunos fluidos, como el helio, por debajo de cierta temperatura, de fluir sin que haya roce y sin que haya algún tipo de impedimento por el conducto por el que él se desplaza. Lo que llaman, ustedes seguramente saben, los líquidos tienen viscosidad. Bueno, estos superfluidos no tienen viscosidad.
Y magnetismo, imanes permanentes, aunque eso ocurre a temperatura ambiente, pero digamos, hay ciertos materiales que solamente se forman, se vuelven ferromagnéticos por debajo de temperaturas, de algunas temperaturas. Entonces, la mayoría de los fenómenos de magnetismo ocurre también a temperaturas bajas. Entonces, todo esto ocurre, todos estos fenómenos que son, todos estos fenómenos, los 4 fenómenos son, digamos, comportamientos exóticos de la naturaleza, solamente descritos por la física cuántica y solamente ocurren a temperatura baja. Si no tuviésemos temperatura baja, la física cuántica quizás no fuese muy interesante. Importancia de no tener criogenia. Les dije al comienzo que podíamos tener equipos con criogenia y equipos sin criogenia. Cuando digo con criogenia es líquidos criogénicos, como el helio, el nitrógeno, puede ser el oxígeno también, puede ser el hidrógeno, todo eso tiene punto de ebullición por debajo de, digamos, de 80 grados Kelvin, para ser preciso, de 77 grados Kelvin. Hay equipos que pueden tener, que ya, digamos, la tecnología ha avanzado bastante, se tienen equipos que no necesitan de esos líquidos criogénicos. Pero el problema es que esos equipos solamente están en los laboratorios de física. Por ejemplo, los tomógrafos de resonancia magnética nuclear que necesitamos para nuestros exámenes no pueden o todavía no están disponibles sin líquidos criogénicos. Todavía necesitamos de helio y de nitrógeno. Y creo que va a pasar un rato en que eso será así, ¿okay? Porque lo de no criogenia es un poquito complicado tecnológicamente. La ventaja de no tener líquidos criogénicos es que se elimina, por supuesto, la dependencia de ellos mismos. Es bastante complicado el manejo de los líquidos criogénicos, se requiere cierta especialización, cierto conocimiento del área para manejarlo. Pero, digamos, la física hasta ahorita está disfrutando de no tener líquido criogénico, pero solamente los físicos disfrutan de eso. ¿Cómo hacemos para obtener bajas temperaturas? Esas bajas temperaturas que les estoy hablando, que están por debajo de 77 grados Kelvin. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo las obtenemos? Bueno, aquí vamos a poner los rangos de temperatura. Ya les dije 300 grados Kelvin, son más o menos 27 grados Celsius, 77 grados Kelvin, menos 196 Celsius, 4 Kelvin son menos 269 Celsius, y 1 grado Kelvin es menos 262 grados Celsius. Y todavía sigue esto para abajo, del orden de los micro Kelvin. Las temperaturas pueden ser tan bajas como nosotros tengamos capacidad en el laboratorio para alcanzarlas. ¿Okay? Pero ya se dan cuenta ustedes que en el mundo de las bajas temperaturas, la criogenia empieza por los menos 196 grados Celsius, y el mundo de las bajas temperaturas realmente empieza en menos 269 grados Celsius. ¿Okay? Y el mundo de las muy bajas temperaturas empieza en menos 272 grados Celsius. Entonces, todo eso de que los rusos tienen menos 20 grados Celsius y que, no sé, en Europa hay menos 19 grados Celsius y que nos estamos congelando y nos estamos muriendo, eso es demasiado frío, bueno, eso es realmente bastante caliente. El frío realmente, desde el punto de vista de la naturaleza, propiamente, son estas cosas que están aquí, estos grados que están acá. ¿Okay? ¿Cómo obtenemos esos rangos de temperatura? Bueno, los líquidos criogénicos, y aquí empieza la relevancia de los líquidos criogénicos, me permiten eso. El nitrógeno líquido, al tener su punto de ebullición en 77 grados Kelvin, puede ser usado para enfriar cosas desde 300, en realidad es más alto, pero estoy poniendo 300 grados Kelvin, que es lo que nosotros manejamos, digamos, micrófono, lo que sea que esté acá ahorita. Al yo ponerlo en un contenedor de nitrógeno líquido, puedo pasarlo de 300 grados Kelvin a 77 grados Kelvin. Ese sería el caso del nitrógeno. Y el helio me permite ir hasta, con alguna técnica que vamos a ver, me permite ir hasta 1.5 grados Kelvin. ¿Okay? A partir de 77 o inclusive desde 300 grados Kelvin. Y también puedo ir, por supuesto, sin líquido criogénico, y ya lo voy a enfatizar a cada rato, que le estoy poniendo eso para que quede claro las dos vertientes, pero que este mundo de los líquidos, este mundo que no contiene líquidos criogénicos, está solamente accesible a los físicos, ¿okay? En los laboratorios de física. Todo lo demás tiene que ver con líquidos criogénicos. Con líquidos criogénicos, ¿cómo se obtiene? O sea, vamos primero a estudiar primero este rango que tengo acá. Se me fue
el láser. Este rango de temperaturas, ¿cómo se obtiene esto acá? Utilizando los líquidos criogénicos. Bueno, lo primero es, vamos a obtener las temperaturas ¿para qué? ¿Ok? Entonces voy a tratar siempre de hacer separación, voy a tratar de hacer siempre dos, o he estado intentando hacer la diferencia en dos cosas. Una, la utilidad, es biomedicina, química, agropecuaria, todo ese tipo de actividades, o es en física. Y la otra diferencia es, estamos hablando de líquidos criogénicos o sin líquidos criogénicos. ¿Okay? Entonces, con líquidos criogénicos, en biomedicina, en agropecuaria, en química y en otras áreas, ¿cómo se obtienen bajas temperaturas? Bueno, otra vez, con líquido criogénico se pasa de nitrógeno, con nitrógeno puedo pasar de 300 grados Kelvin a 77 grados Kelvin, y de helio puedo pasar de 300 grados Kelvin a 4 grados Kelvin. Entonces, aquí en esta parte de la lámina hay algo que es bueno mantener en mente, porque hay una diferencia entre la utilidad de los nitrógenos líquidos. Por ejemplo, para las áreas de biomedicina, biofísica, biomedicina, agropecuaria, química y todas las otras que no son físicas, bueno, así es como pasamos de 300 a 77 o de 300 a 4 Kelvin. ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy fea, de manera ruda, ineficiente y costosa. ¿Qué hacemos? Supongamos que alguien aquí que está tratando de enfriar este material. Bueno, ¿por qué yo lo llamo rudo, ineficiente? Porque simplemente agarra lo que quiere enfriar y lo sumerge dentro del líquido. Y eso es realmente rudo para el líquido, rudo para el líquido. Porque estamos pasando algo que está a 77 Kelvin, a 300 grados Kelvin, y lo estamos metiendo en algo que está frío, a 77 grados Kelvin. Se va a evaporar líquido muchísimo cuando se hace eso. Se evapora muchísimo. Porque está pasando algo que tiene una diferencia de temperatura muy grande. O sea, es una manera eficiente porque se evapora, se consume, se gasta, se utiliza mucho líquido para hacer este proceso. Pero ese es el proceso que se utiliza en biomedicina, en química, en agropecuaria, en cualquier otro que no tenga que ver con un laboratorio de física. En medicina, en cualquier otro que no tenga que ver con un laboratorio de física. Ahora, ¿eso se puede evitar? Bueno, no es tan fácil. Así como no es tan fácil implementar en esos sistemas de biomedicina, de agropecuaria, de química, de medicina, como no es tan fácil implementar la no criogénica. Por esa razón es que es un poquito complicado implementar la no criogénica, por la misma razón de que no es fácil enfriar esos sistemas de una manera un poquito, ya lo van a ver, un poquito más controlada, un poquito no, bastante más controlada como lo hacemos en los laboratorios de física. ¿Okay? Entonces, esa manera de hacerlo tiene sus razones, válidas totalmente. O sea, esta cosa tan grande, por ejemplo, es muy complicado ponerle un equipo experimental y bajar la temperatura de manera controlada. Entonces es más, aunque sea más costoso, al final de la jornada es más conveniente simplemente sumergirlo en el líquido y que se gaste lo que se tenga que gastar. Lo importante es enfriar el sistema. Así se hace con las células, como lo vieron, agarran los tubitos del semen, de los bovinos o las células nuestras o de cualquier tipo de animal y se sumergen directamente en el nitrógeno líquido. ¿Okay? Se consume, sí, pero bueno, eso no requiere, se va a consumir nitrógeno, pero hay otros costos que se están ahorrando. ¿Okay? Y simplemente lo que queremos, y algo muy importante, nosotros no necesitamos estudiar nada en ese proceso, no necesitamos estudiar nada. Simplemente queremos enfriar eso a 77 grados Kelvin, a menos 196 grados Celsius. Lo queremos enfriar. ¿Cómo llegó a enfriarse? No importa lo que pasó en el camino. Lo importante es que después de un ratito, eso está a esa temperatura. Eso es todo lo que importa en estas aplicaciones de biomedicina y de química y todo eso. En cambio, en física queremos estudiar cosas, queremos ver cómo van cambiando las cosas a la medida que pasamos de una temperatura a la otra. Entonces, por supuesto, se tiene que ser controlado. Okay. En física, ¿cómo se hace? Todavía con líquidos criogénicos, mayormente de manera controlada y eficiente. Pasamos de 300 grados a 1,5 grados Kelvin. En biomedicina y todas las otras cosas,
Sumergimos y llegamos a eso y se acabó en un ratito. En física nos tomamos nuestro tiempo y los procedimientos van cambiando en el camino para poderlo hacer controladamente. Entonces, en física pasamos, usando líquido criogénico, pasamos de 300 grados Kelvin a 77 grados Kelvin. Allí nos tomamos un ratico y después que el sistema está frío, ya vamos a ver cómo se hace. Entonces pasamos a usar helio y de 77 grados Kelvin podemos pasar a 4 Kelvin y después a 1.3 Kelvin. Eso nos puede tomar, depende de la aplicación, eso nos puede tomar unas 3 horas, depende de lo que estemos haciendo, pero en una cosa sencilla, como la que lo vemos ahorita, eso puede tomar 2 horas, 3 horas, depende de lo que estamos enfriando. En biomedicina toma nada, se sumergió y al ratico eso está termalizado, como se dice en física. ¿Okay? ¿Cómo se pasa usando en física, cómo se pasa de la temperatura ambiente a 4 Kelvin? Usamos equipos especiales. Estos son dúos especiales que pueden manejar los líquidos criogénicos. Ese dúo que está crióstato, como lo estoy llamando acá, tiene nitrógeno líquido, que es lo que está en esta parte del dúo, toda la parte externa, y tiene helio líquido en su parte interna. Fíjense un detalle importante. Siempre en estas aplicaciones de física y en cualquier otra, si los dos líquidos están presentes, los dos líquidos criogénicos, nitrógeno y helio, el nitrógeno está externo y el helio líquido está en la parte interna. Eso es porque el nitrógeno, al tener una temperatura de 77 grados Kelvin, tiene más capacidad de absorber energía sin que se evapore. ¿Okay? Entonces, lo que llamamos capacidad calorífica. Entonces, esa es siempre la técnica: poner el nitrógeno, el helio líquido lo más interno posible, que no esté expuesto a la luz, que no esté expuesto a ninguna condición externa, para que no llegue energía a él y se evapore. Entonces, el nitrógeno actúa como un protector, el nitrógeno líquido. ¿Okay? Y para decir, que no lo he dicho, quizás este es el nuevo momento, el helio líquido es muchísimo más costoso que el nitrógeno líquido. Entonces, como el helio líquido es muchísimo más costoso, tenemos que cuidarlo. O sea, con respecto al helio, el nitrógeno es casi que agua. ¿Okay? Entonces, preferimos gastar en agua que en otro líquido que tengamos por allí. Eso es lo que aplica aquí entre estos dos líquidos criogénicos. Entonces, pasamos desde esto a esto de manera controlada, porque ponemos aquí nitrógeno líquido, helio líquido, y aquí está lo que queremos nosotros enfriar en esta cavidad. Y a través de técnicas de baja temperatura, yo puedo ir suavemente cambiando la temperatura de 300 grados Kelvin a 4 Kelvin. De hecho, no lo hago de 300, para llegar a 4 Kelvin lo hago desde 77 grados Kelvin, porque utilizo este nitrógeno que está acá para enfriar el sistema. Y luego que está frío a 77, entonces dejo que el helio, o introduzco helio para que se enfríe hasta 4 Kelvin. Aquí hay otro sistema, digamos, diferente a este, pero la misma, hace lo mismo. ¿Okay? ¿Cómo paso de 4 Kelvin a 1.5 Kelvin? Utilizo el mismo crióstato, pero aquí hay un truco que utilizamos los físicos, que bueno, ya van a ver cómo es bien interesante. Un poquito de física, voy a tratar de explicarlo, porque además tiene sus aplicaciones en la vida diaria, a cada momentico, segurísimo que ustedes ¿cómo se dice? Disfrutan de ese concepto cada 2 horas o cada 3 horas y muchos no se han dado cuenta. Enfriar de 4 Kelvin a 1.5 Kelvin en este sistema requiere de este principio básico de la física de la termodinámica, que se llama calor latente de evaporación. Fíjense, este es un diagrama de fase, que básicamente muchos de los compuestos lo tienen, donde yo tengo por aquí presión y tengo temperatura. ¿Okay? Tomen presión atmosférica y cualquier otra forma que ustedes puedan presionar sobre el sistema, eso va a generar una presión un poco más alta. ¿Okay? Y tengo presión y temperatura. Por cierto, quizás el lunes o el martes, no sé, este diagrama de fase lo vamos a discutir en mucho detalle para explicar lo que pasa en las ollas de presión. Utilizan ollas de presión por acá, ¿no?
Sí, bueno, exactamente. Entonces, esa es básicamente la física de la olla de presión, es simplemente ese diagrama de fase. Entonces, yo tengo este diagrama de fase que tiene el sólido, el líquido, que comparten una línea, y también el líquido y el vapor, que comparten otra. Estas líneas que están acá indican que hay una coexistencia de gas con líquido, y esta línea que está acá implica que hay una coexistencia de líquido con sólido. ¿Qué significa eso de coexistencia? Bueno, por ejemplo, cuando usted tiene un vaso de agua con hielo, usted tiene los tres estados del agua. Tiene el hielo, estado sólido. Tiene el líquido, el agüita que está enfriando. Y quizás usted no lo ve, pero allí está el vapor que sale normalmente del líquido, dependiendo de la temperatura, ¿no? Pero normalmente sale del líquido. ¿Okay? Usted tiene los tres estados, las tres fases en que existe el agua. Está en ese vasito de agua con hielo que usted normalmente se toma quizás día a día. Otra vez, esta línea implica coexistencia de uno con el otro. Ahora, ¿cómo aprovechamos nosotros eso? Si la presión se incrementa por arriba de la presión de vapor, si la presión, fíjense que esta es presión, si yo aumento la presión a partir de esta línea, aumento la presión en este sentido, el vapor se condensa. O sea, el vapor se vuelve líquido. ¿Okay? Si yo, de alguna manera, ahorita vamos a ver, si yo al vaso de agua le saco ese gas, ese vapor que está por encima del líquido, si yo pudiese aumentar esa presión que está ahí, que no sacar, sino de hecho aumentarla, lo que voy a hacer es que el gas que está encima del líquido lo voy a condensar, lo voy a volver líquido. Eso es lo que estoy tratando de mostrar acá. Si ocurre al revés, si la presión decrece por debajo de la presión de vapor, o sea que está hacia abajo, de alguna manera yo puedo hacer que la presión sea menor, la presión del gas, entonces el líquido se va a evaporar. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un vaso de agua y yo logro que el vapor que está encima del líquido disminuya su presión, el líquido se va a evaporar. ¿Okay? Y cuando el líquido se evapora, que es lo que ocurre normalmente, yo voy a tener enfriamiento de ese líquido por algo en termodinámica que se llama calor latente. Estoy removiendo calor latente. Entonces, eso es lo que pasa en su tacita de café. Eso es lo que pasa en la tacita de té. Eso es lo que pasa en un vaso de agua, cuando usted lo pone allí y lo deja tranquilito en la mesa. Eso es lo que pasa todo el tiempo cuando usted deja un líquido tranquilito en alguna parte. En algún momento, dependiendo del líquido, eso se va a evaporar todo. ¿Okay? ¿Por qué se está evaporando? Simplemente porque este gas, este vapor que está saliendo aquí de esta taza de café en particular, pues está haciendo que disminuya la presión de vapor que está a nivel del líquido. Por lo tanto, el líquido se evapora, se va consumiendo, y al irse evaporando, lo que ocurre es que por cuestiones de remoción del calor latente, de acuerdo a la termodinámica, se va a enfriar el líquido. Por eso es que su café se enfría, por eso es que su agua caliente, cuando la deja ahí tranquilo, también se enfría, y cualquier cosa que esté por encima de la temperatura ambiente que usted deje allí en un vaso, se va a enfriar. Al mismo tiempo que se está enfriando, usted está perdiendo líquido, porque se está evaporando. ¿Okay? Ese concepto es lo que utilizamos en baja temperatura para enfriar esto de 4 Kelvin a una temperatura de 1.5 Kelvin. Simplemente bombeo, extraigo el gas que está encima del líquido y él simplemente se va por cuestiones de evaporación forzada. Ahora en el laboratorio de temperatura baja, lo estoy forzando, porque lo estoy bombeando, voy a hacer que esto se enfríe. Y fíjense cómo llego de 300 Kelvin a 1.5 Kelvin. Todo el protocolo que hacemos en el laboratorio. Mientras que los médicos o los biólogos simplemente sumergen la cosa allí. Eso no hay nada malo con eso, son simplemente necesidades diferentes, ¿okay? Que hay en una rama y en la otra. ¿Cómo alcanzamos temperaturas desde 1 Kelvin a menos 0,25 Kelvin? Igualito, se utiliza otro compuesto, pero es igualito por evaporación. Se lo estoy poniendo, no se lo voy a escribir porque es un poquito enredado. Pero utiliza el mismo principio. Agarro helio 3 y bombeo sobre el líquido helio 3, y eso me va a llevar hasta 0,25 Kelvin. Si yo bombeo sobre 4 Kelvin, helio 4, que es su temperatura de ebullición en 4 Kelvin, puedo llegar hasta 1.5 Kelvin. Si yo bombeo sobre helio 3, que su temperatura de ebullición es como 300 y 370, 303,7 o algo así de Kelvin,
y yo bombeo sobre ese líquido, puedo llegar hasta 250.000 Kelvin, o sea 0,25 Kelvin. Lo mismo ocurre, estos son los equipos que se utilizan, esta es la, digamos, la aplicación física de lo que ocurre, pero los equipos son algo como esto. Fíjense un detalle acá, este refrigerador de helio 3 usa helio líquido, tiene un reservorio de líquido, también para proteger del exterior al equipo que está bajando temperatura. El equipo es todo esto, ese equipo está protegido o por nitrógeno y helio, o simplemente está protegido por helio y otras técnicas que permiten aislarlo totalmente. Pero aquí ya está el uso, porque estamos viendo cómo se baja temperatura con los líquidos criogénicos. No pierdan eso de vista. Aquí hay helio líquido. Para llegar a 0,02 Kelvin, o sea, ya estamos acercando muchísimo a lo que es el cero absoluto, 0,002 Kelvin. También podemos hacerlo en el laboratorio. Utilizamos más o menos el mismo principio de bombear sobre un líquido. Y esto es más o menos lo que ocurre, pero lo que quiero mostrarles es que ese sistema, muy parecido al del otro refrigerador, también usa nitrógeno líquido y helio líquido. Es decir, que para llegar a 2000 Kelvin o 0,002 Kelvin, muy cerca del cero absoluto, nosotros todavía necesitamos del nitrógeno y del helio, ¿okay? Cuando usamos líquidos criogénicos. ¿Okay? Estos son los equipos para alcanzar esta temperatura, como ven están muy bonitos. ¿Y cómo logramos llegar a esa temperatura sin líquidos criogénicos? Bueno, otra vez la división. En primer lugar, los bioquímicos, los biofísicos, todo lo que sea que ver con medicina, los médicos, los laboratorios, no pueden actuar aquí porque ellos necesitan líquidos criogénicos. Y la otra cosa importante es que ninguno de ellos necesita bajar a temperatura baja. ¿Okay? Las preservaciones de las células y todos esos requerimientos de trampas y todas esas cosas, eso se hace hasta 77 Kelvin. O sea, el área de la medicina, de biomedicina, química y todo lo demás no necesita bajar las temperaturas como las necesitamos los físicos. Entonces, para ellos no es tanto problema de asunto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se alcanzan las temperaturas sin líquidos criogénicos? Bueno, de una manera más fácil, tecnológicamente más complicada, pero fácil para el manejo diario. Sistemas libres de criogenia. Sistema libre de criogenia significa sin nitrógeno líquido, sin helio líquido, sin hidrógeno, sin oxígeno, ninguno de esos líquidos que esté por debajo de 77 Kelvin. ¿Okay? Se logra sin eso, utilizando por supuesto tecnología moderna. Un crióstato, fíjense que el crióstato anterior para bajar hasta 4 Kelvin, ustedes vieron que tenía todas sus cosas para poner helio, nitrógeno, no sé, varias cosas. Bueno, este no tiene nada de eso. Entonces está cerrado con algunas cositas arriba y eso permite pasar de 300 Kelvin a 4 Kelvin de una manera bastante eficiente. ¿Okay? Bastante eficiente. Hago el énfasis que esto solamente es en los laboratorios de física porque es libre de criogenia. ¿Okay? Para bajar hasta 250 milikelvin o 0,25 Kelvin se utiliza un equipo como el anterior, pero con otros detalles tecnológicos. Igualito para llegar hasta 10 milikelvin, o sea, un poquito cerca a lo que llegábamos anteriormente, que era 0,002 Kelvin. Se utiliza equipos también parecidos, pero la parte de arriba cambia totalmente. En pocas palabras, los sistemas libres de criogenia nos permiten hacer las mismas bajadas de temperatura, pero con tecnología completamente diferente, por supuesto más eficiente, solo que en los laboratorios de física. ¿Okay? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo decidimos nosotros si nos vamos por líquidos criogénicos o nos vamos con los líquidos criogénicos a trabajar en lo que sea? Bueno, eso va a depender de la aplicación o de las aplicaciones que tengamos a nuestro alrededor, a nuestro entorno. Sin criogenia sin criogenia es costoso porque esa tecnología hay que pagarla, ¿no? Es como decir, cuando tenemos los televisores de alta definición, después tenemos ultra alta definición y después tenemos ultra super, no sé qué cuento de alta definición. Bueno, a medida que van los ultra y los super acumulándose delante del nombre de los equipos, eso significa más, en este caso, más soles, más miles de soles probablemente. Entonces, bueno, esa es tecnología, eso hay que pagarlo. Igualito acá. Sin criogenia es bastante costoso. Por otro lado, es fácil de usar. Usted simplemente quiere bajar de 300 Kelvin a 4 Kelvin, aprieta un botón y se puede ir a tomar un café y cuando regrese o seguramente ya tiene su sistema a 4 Kelvin.
eso se paga, por eso que es costoso. Con criogenia, el sistema, digamos, que todavía manejamos en el mundo, es más económico, usa helio líquido y nitrógeno líquido, eso lo hace un poquito más engorroso su uso, por supuesto, pero bueno, tiene sus ventajas también. Si compramos esto a compañías internacionales, que son las que lo distribuyen, estoy hablando en el caso de nuestro país, de Perú y de Latinoamérica en general, normalmente en el mundo, de hecho, no solamente, buena parte del mundo, no en todo el mundo, pero en buena parte del mundo, Praxair, AGA, Linde, esas son las compañías transnacionales que manejan estas cosas, ¿okay? Eso igualito ocurre acá en el Perú. Si le compramos a estas compañías estos líquidos criogénicos, a la larga, como digo acá, eso puede salir de alguna manera oneroso, puede salir un poquito costoso estar comprando. Y dependiendo del lugar donde se esté, es más caro todavía. Por ejemplo, no es lo mismo que la Universidad de San Marcos llame a Praxair y le diga, por favor, póngame aquí en la Facultad de Ciencias Físicas 100 litros de nitrógeno. A que llame el profesor a Lima y le diga a Praxair, por favor, póngame aquí en Barranca 100 litros de nitrógeno. No les voy a contar la diferencia de precio. Lo costoso que es trasladar de allá para acá 100 litros de nitrógeno. Y si es de helio, peor todavía. Por eso ya les dije lo costosísimo que era el helio. Entonces, por supuesto, depende de las aplicaciones. Hay una cantidad de variables que hay que manejar para saber lo que es conveniente. Pero en general, en términos generales, sin las particularidades, el comprar este helio líquido, este nitrógeno líquido, va a salir siempre caro. ¿Okay? No tan caro como esto, pero va a salir caro. Si producimos el nitrógeno líquido y el helio líquido, entonces por supuesto hay un gasto inicial que es comprar la maquinaria, comprar las plantas que producen esos líquidos, pero en el largo camino eso va a ser mucho más económico que comprarlo eternamente. ¿Okay? Y además tiene otra ventaja. Esto, si lo produces tú mismo, puede llevar a otros usos y aplicaciones. El profesor puede tener un equipo que requiera nitrógeno líquido y helio líquido. Si él decide comprar un sistema sin criogenia para hacer sus experimentos, significa que solamente él puede bajar temperatura. Solamente su equipo puede bajar temperatura. El equipo de la micota no puede bajar temperatura. Porque los equipos sin criogenia, que no utilizan los líquidos criogénicos, son individualísimos, como la cédula de identidad. Individualísimos, son de ellos y de nadie más. ¿Okay? Más que la cédula es como la huella digital. O sea, son de ellos. Entonces, si se utiliza el líquido, sistema sin líquidos criogénicos, hay que comprar cada equipo con su sistema tecnológico para bajar temperaturas sin líquidos criogénicos. Y eso significa que cada equipo cuesta un montón de dinero. ¿Okay? Entonces, si yo uso líquidos criogénicos y además lo puedo producir, entonces yo puedo compartir el equipo del profesor con el equipo del profesor. Los dos pueden usar el mismo productor de nitrógeno líquido. Y así sucesivamente. Podemos haber 20 personas acá con diferentes laboratorios, 20 laboratorios diferentes, utilizando la misma planta de nitrógeno líquido. O sea, a la larga es mucho más económico si tenemos multiplicidad y si tenemos muchas aplicaciones dentro de la universidad para bajar temperaturas. Estamos hablando de nitrógeno líquido en particular. Crióstatos y refrigeradores, usos biológicos. No solamente en la universidad. El hospital local puede necesitar nitrógeno líquido. Entonces, si tenemos una planta que produce, le podemos suministrar a ellos nitrógeno líquido. Vendiéndoselo, por supuesto, no regalándose. Te lo puede regalar si usted quiere, pero eso no es lo relevante. Lo importante es que la universidad se puede hacer provecho de eso. Los diferentes departamentos en la universidad, biología, biomedicina, pueden utilizar nitrógeno líquido. ¿Okay? Igualito los equipos médicos y el uso químico, los departamentos de química también lo pueden usar. ¿Cuál es la ventaja de los líquidos criogénicos? ¿Y cuál es la ventaja de producirlos internamente? Que puedo tener múltiples usuarios, todos alimentándose del mismo sistema de producción. ¿Okay? Siempre hay que evaluar qué conviene y qué no conviene. ¿Okay? Pero en general, si tenemos múltiples aplicaciones, siempre es más económico tener una planta productora de nitrógeno líquido y de helio líquido también.
Lo que pasa es que tener aplicaciones para helio líquido es más complicado. ¿Okay? Con criogenia, significa con nitrógeno líquido. Necesitamos planta para producir nitrógeno y planta para producir helio líquido. ¿Qué se requiere en la planta de nitrógeno líquido? Bueno, dependiendo de la planta que se quiera adquirir o que se quiera tener, en pocas palabras, dependiendo de las necesidades del usuario, porque estas plantas pueden producir X cantidad hasta Y cantidad, y esa X cantidad hasta Y cantidad significa que cuesta desde X1 cantidad hasta Y1 cantidad. En el caso de la planta de nitrógeno puede ir desde 230.000 euros hasta 700.000 euros. ¿Ok? El costo. Necesita de un técnico que la mantenga, necesita de infraestructura para ponerla, para tener esta planta, necesita de los stewards que van a hacer la distribución donde se va a poner el nitrógeno líquido y se va a distribuir. Por supuesto que no es en el vasito de agua, son contenedores especiales. Necesitan voltaje estable, son muy delicados estos sistemas. Mantenimiento, pues evidentemente todos los equipos hay que mantenerlos. Y en el caso del licuefactor de helio, un equipo nuevo de estos cuesta entre 300 y 500.000 dólares. ¿Okay? También requiere un técnico para operarlo, que normalmente es el mismo que opera la planta de nitrógeno. Una infraestructura igual, voltaje, purificador, necesita purificar helio, sistemas de recuperación, baterías de cilindros. Eso lo vamos a ver más adelante, todas estas cosas que requerimos. Pero hay varias cosas que se requieren. Entonces fíjense, ya aquí hay un costo adicional, no solamente comprar la planta, sino que necesitamos un técnico, necesitamos una infraestructura. Pero todos esos son costos que a la larga, cuando usted los suma, los junta, todavía sigue siendo más barato que 20 de nosotros nos compremos sistemas sin criogenia. ¿Okay? Porque esos aparatos todavía son muy costosos en estos tiempos. Bueno, ¿cuál es el reto? El personal calificado, los técnicos y el dinero. Hay que tener dinero para cualquiera de las dos cosas. ¿Okay? Y con criogenia el reto es sin física, que no haya física involucrada. Digamos, las aplicaciones son múltiples en química, medicina, agropecuaria, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que se requiere. Con física, bueno, los físicos necesitan tener conocimiento de baja temperatura para usar estos equipos. ¿Okay? No, porque acuérdense que una cosa es que yo agarre mi apuntador y lo sumerja en el vaso de nitrógeno líquido o de helio líquido, si se pudiese. Una cosa es hacer eso, que lo puede hacer todo el mundo, y otra cosa es bajar la temperatura de este amiguito de 300 Kelvin a 1.5 Kelvin controladamente. Eso sí no lo puede hacer todo el mundo. ¿Okay? Sin criogenia, solamente los físicos, los laboratorios de física, igualito tener los científicos que manejen los equipos apropiadamente. Ese es el reto que hay que tener, el dinero y el uso, o sea, las personas que van a usar eso. ¿Okay? ¿Cuál es la historia de esta criogenia y de baja temperatura en nuestra región latinoamericana? ¿Dónde tenemos eso? Bueno, temperaturas bajas y criogenia tenemos solo en Venezuela, Argentina, Brasil y México. Bastante poquito. Estoy hablando desde México, desde que comienza el final de los Estados Unidos, por allá por el sur de los Estados Unidos, hasta la Patagonia, como siempre decimos. Esa cantidad pequeña en el puño de la mano solamente maneja criogenia y temperaturas bajas. Voy a poner aquí un poquito de historia, como lo estoy mostrando. En Venezuela, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde yo trabajo, se comenzó con el uso de las temperaturas bajas en el año 1955. Si vemos qué pasó en Argentina y vemos qué pasó en Brasil, bueno, 5 antes de que en Argentina se comenzara a trabajar con bajas temperaturas, ya en Venezuela se estaba manejando el líquido. El nitrógeno líquido comenzó en los años 1960, cuando estaba comenzando Argentina a hacer su laboratorio de temperaturas bajas y a manejar nitrógeno líquido. Brasil todavía ni pendiente. Voy a poner México aquí porque la verdad que no tengo estadística. Yo creo que México no comenzó en estos tiempos, pero no tengo valores. Sé que ahorita hay algunos equipos, no sé qué hacen con ellos, no he visto publicaciones, no he visto nada, pero sí sé que hay algún equipo, no sé dónde, pero en algún momento entendí que había un equipo de baja temperatura, pero no sé dónde. Entonces lo pongo aquí para no sacarlo porque sé que hay algo. ¿Okay? Pero esto es lo que pasó en Argentina.
En el año 64 se funda el Laboratorio de Temperaturas Bajas, en el cual yo trabajo actualmente, que ocurrió en el año 60 en Argentina. En el año 66 en Venezuela se alcanzó temperaturas de 1,4 Kelvin. En el 79 se alcanzó por primera vez temperaturas por debajo de 1 Kelvin, 300.000 Kelvin. Y en el año 81 se alcanzó por primera vez temperaturas de 1000 Kelvin, o sea, lo que también significa 0,0015 Kelvin. En Argentina esto ocurrió, ¿ok? Si se dan cuenta, el proceso en Argentina y en Brasil, aquí voy a hacer el recuento. En Venezuela las temperaturas bajas, los líquidos criogénicos tienen 62 años. En Argentina tienen un poquito menos, 57 años. Y en Brasil tienen aún mucho menos. Pero hay una diferencia acá que hay que tomar en cuenta. A Venezuela le tomó, al laboratorio que yo ahora dirijo, que es donde ocurre todo esto, a Venezuela le tomó todos estos años pasar de 4 Kelvin hasta esta temperatura. Los argentinos lo hicieron inmediatamente, en 2 años. Entonces, por eso pongo yo acá 62 años de historia, pero fue un proceso lento. Aquí fue muy rápido. Y aquí, bueno, simplemente fue tarde, pero obviamente con el poder económico de los brasileños, un país demasiado grande, pues póngame este equipo aquí, póngame este allá, formó personal en tal universidad, en otra universidad, y en la vuelta de la esquina ya estaba por encima de nosotros, pues, de Brasil y de ¿cómo se llama? De Venezuela y de Argentina. Entonces esto es importante, esta parte histórica para ver dónde estamos ubicados, ¿no? Fíjense que ese desarrollo de las bajas temperaturas en Latinoamérica no fue tardío comparado con el mundo. El helio líquido comercialmente apareció en el mundo en 1940. Bueno, ya en Venezuela en el 55, 15 años después teníamos. El nitrógeno líquido apareció en los años 50. En los años 60, está escondido acá, pero en los años 60 Argentina y Venezuela ya lo tenían. Estamos hablando de nada, menos de 10 años. Y el refrigerador de dilución, que es el equipo que utiliza para bajar de 1 Kelvin, pues en Argentina lo tenían en el 62 y en Venezuela ya en el año 81 lo tenían. O sea, no pasó mucho tiempo en el que ya algún país latinoamericano estaba montado en la tecnología de baja temperatura. ¿Okay? ¿Quién pensaba? ¿Qué pasa actualmente con las bajas temperaturas? Bueno, esto es lo que ocurre ahorita. En Venezuela tenemos nitrógeno líquido y tenemos helio líquido y alcanzamos temperaturas hasta 20.000 Kelvin. Eso ocurre en mi laboratorio de líquido. Eso es ahorita. En Argentina, tanto en Bariloche, esto es un solo lugar. Esto es en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en el laboratorio de temperaturas bajas. En Argentina, en Bariloche y en Buenos Aires, como todos saben, dos lugares diferentes, tenemos nitrógeno líquido y tenemos una planta, aquí se me olvidó poner, pero tenemos una planta de helio 3 que permite llegar hasta 0,3 Kelvin. Y en Brasil tenemos, bueno, otra vez el poderoso Brasil, tiene varios, por lo menos 4 que yo sepa, pero seguro hay más. Universidades o sitios de institutos de investigación que tienen nitrógeno líquido, tienen helio líquido y tienen refrigeradores de dilución que llegan hasta 10 milikelvin. Entonces, fíjense el detalle. Esto ha sido un ir y venir, un vaivén, ¿no? En Latinoamérica. Venezuela y Brasil son los únicos que alcanzan temperaturas cercanas al cero absoluto en este momento. Argentina no lo hace. Aun cuando Argentina su desarrollo fue explosivo. Pero bueno, las dificultades económicas de los tres países de alguna manera han estado jugando al vaivén en estos laboratorios de temperatura baja. Y pareciera que en Argentina ha pegado un poquito más duro. Porque ciertamente hay que reconocer, en Argentina se desarrolló la tecnología mucho mejor que nosotros en Venezuela y que en Brasil. Brasil simplemente compra, que no hay un desarrollo realmente de la tecnología. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Criogenia y temperaturas bajas en Venezuela. Vamos a mostrar un poquito acá lo que hay. Este es el laboratorio de temperaturas bajas de acá del IBIC.
Este es un equipo de los años finales de 1970, que puede, desde ese momento hasta ahorita, puede alcanzar temperaturas de 20.000 Kelvin. Es todo este sistema que se ve acá. Aquí está el equipo, la parte que baja la temperatura, que es esta punta que estoy mostrando acá, es esto que tenemos acá. Los experimentos van, esto es la parte experimental, aquí es donde se obtienen las temperaturas de 20.000 Kelvin. No es en todo el equipo, ese es un pedacito del equipo. ¿Okay? La criogenia, sistemas de nitrógeno líquido de 4 cilindros que producían 24 litros por hora de nitrógeno. Este equipo era de los años 70, así los ven ustedes viejitos. Fíjense bien cómo es este, porque ahorita lo voy a mostrar uno muy nuevo, de 2 años atrás. Este era el sistema que teníamos de los años 70 en el laboratorio. No dio más, falleció, como decimos coloquialmente, hace 5 años, en el año 2012. La criogenia, otra vez, en la parte de helio líquido, el cofactor de helio que tenemos en el laboratorio, también de los finales de los años 70, más o menos mitad de los 70, y produce 20 litros por hora. ¿Okay? Eso es una capacidad de producción bastante significativa, bastante razonable, ¿no? La del helio y la del nitrógeno. ¿Se recuerdan cuando les puse los requerimientos para el cofactor? Necesitaba cilindros para almacenar helio, no sé, un poco de cosas. Bueno, aquí están. Todos estos cilindros y todos estos compresores, todo este sistema que está acá, se requiere cuando se tiene un licuefactor de helio, porque eso es el que maneja los gases, el gas helio que se utiliza para licuar. Y esos cilindros, esos compresores también manejan el gas helio que se recupera después de su uso. Es decir, en pocas palabras, yo pongo café en mi tacita, si no me lo tomo, lo dejo que se evapore y pudiese de alguna manera encapsularlo de tal manera que yo recupere ese vapor. En este caso va a ser básicamente vapor de agua, seguramente el café va a quedar sedimentado. Yo puedo otra vez reutilizar ese gas que estoy recuperando, licuarlo y volverlo a poner en la tacita. O sea, eso es lo que se hace en un sistema de baja temperatura. Y ese sistema requiere de todos estos equipos que están acá. ¿Okay? El sistema nuevo de helio, de nitrógeno líquido, es este. Fíjense, el viejito era este, ya estaba un poco feo, y el nuevo que tenemos es este que tenemos acá. Este es desde el año 2015, tiene 2 años. Aquel producía 20 litros por 24 litros, 24 litros por hora. Este produce mínimo 44 litros por hora, o sea que es una alta capacidad de producción, porque eso funciona todo el día. Eso funciona no solamente todo el día, eso funciona hasta que usted llene todos los tanques que tiene que llenar. ¿Okay? Bueno, este es un poquito complicado acá. La parte importante que quiero resaltar aquí es que con este nuevo sistema yo puedo no solamente producir helio, sino que puedo producir, no solamente puedo producir nitrógeno líquido, también puedo producir nitrógeno gas con un nivel de pureza de 99,99%. Y si esto se modifica de alguna manera, yo puedo también producir oxígeno, que era lo que le estaba comentando en el camino. O sea, yo puedo producir oxígeno con una pureza similar a esta, y también puedo producir oxígeno líquido. ¿Okay? O sea, este tipo de máquinas sirven para básicamente licuar, porque son muy cercanos en la temperatura de ebullición del oxígeno y del nitrógeno. Yo puedo utilizarlo para producir uno o para producir el otro. Le comentaba al profesor acá en el camino de que, por supuesto, el oxígeno líquido y el oxígeno gaseoso, desde el punto de vista académico, no tienen ninguna relevancia. ¿Okay? A diferencia del nitrógeno, que sí la tienen. O sea, los laboratorios en las universidades requieren de nitrógeno líquido, no de oxígeno líquido. ¿Okay? Comercialmente, por supuesto, los hospitales, por supuesto, se beneficiarían mucho de tener nitrógeno líquido cerca. Ahorita, en el camino desde Huacho para acá, venía un container supusimos, digamos, porque no lo vimos realmente, fue una suposición,
era oxígeno líquido. Y le preguntaba al profesor, ¿de dónde viene? Bueno, muy probablemente de Lima. ¿Para dónde va? Para el fin del mundo. Entonces, bueno, el costo es enorme y lo que llega no es exactamente lo que salió de Lima, llega a una cantidad mucho menor. Entonces, hay un beneficio siempre cuando hay algo local, una planta local, ¿no? En cuanto a costo, al final el costo se reduce siempre si usted tiene cómo producir. Eso es igualito que en casa, no es lo mismo comprar permanentemente en el supermercado o en algo si usted tiene la capacidad de producirlo en casa. Eso siempre es diferente a la larga, ¿no? La criogenia, fíjense lo que hacemos en mi laboratorio, en Caracas. Suministro de nitrógeno líquido a todos los laboratorios del instituto. Yo tengo un laboratorio, que es el laboratorio de temperatura baja. Desde mi laboratorio, yo le suministro nitrógeno líquido a todos los otros laboratorios del instituto, que es como decir la universidad. ¿Okay? Allá hay laboratorios de química, departamentos, no laboratorios, departamentos que por supuesto tienen múltiples departamentos internamente. Hay departamentos de química, departamentos de ecología, departamentos de biomedicina, de biofísica, de medicina normalita, medicina, ¿cómo se llama? Medicina clínica, microbiología, de lo que usted se imagine de la parte biomédica. Cada uno de esos es un departamento con múltiples laboratorios. Hay departamentos de ingeniería que también utilizan un poco esto. Bueno, a todos ellos mi laboratorio les suministra nitrógeno líquido. ¿Y para qué lo usan? Bueno, para todo esto. Los químicos para hacer sus cosas, la criopreservación en todas las áreas, todos los departamentos de biomedicina. Suministro de nitrógeno líquido a otros institutos académicos de Caracas y no académicos también. ¿Okay? O sea, todas las universidades que están cerca del instituto, todas las universidades, no todas, las que usan nitrógeno líquido, también se benefician de la producción de nitrógeno líquido del laboratorio. El helio líquido se le suministra a otro laboratorio de LIBI. Aparte del laboratorio de temperatura baja, hay otro laboratorio de química que utiliza un equipo de resonancia magnética nuclear. Los equipos de resonancia magnética nuclear, ya se los mostré en la parte de tomografía de resonancia magnética nuclear, utilizan helio líquido. Entonces, esos equipos, esos espectrómetros de resonancia magnética nuclear utilizan helio y nitrógeno líquido. Son totalmente criodependientes, por decirlo de alguna manera. Son dependientes de los líquidos criogénicos. Y ambos, tanto el nitrógeno como el helio, el laboratorio que yo dirijo se los suministra. Igualito la licuefacción para empresas de criogenia cuando hay dificultades en el país, por lo que sea, así como las tenemos ahorita, que hay dificultades sin nombre posible. Muchas veces las empresas transnacionales no pueden importar el helio y el nitrógeno y entonces recurren al laboratorio para que nosotros les suministremos estos líquidos criogénicos. Eso ocurrió en el pasado y ahorita no ha ocurrido, pero no me extrañaría que ocurra. A las clínicas y hospitales que lo necesitan también se lo suministramos. Entonces, como ven, tener nitrógeno líquido y helio líquido tiene unas ventajas enormes cuando los usuarios son múltiples. Mucha gente se beneficia. Si mis equipos fuesen sin criogenia, que no dependieran del helio y del nitrógeno, bueno, creo que todos estos laboratorios tuviesen problemas gastando dinero comprándole a las transnacionales el helio y el nitrógeno. Esa es la ventaja. Por supuesto, estas cosas dependen de cada institución, si esto se cobra o no se cobra, eso depende de cada quien cómo se administra el asunto, pero en el caso del laboratorio, cuando se cobra, pues por estos servicios, por supuesto los precios siempre son más bajos que lo que puede hacernos pagar las transnacionales, siempre van a ser más bajos. En cualquier caso, lo que cobremos es un dinero que va al laboratorio y va al instituto donde está el laboratorio. Entonces hay un beneficio porque ya estamos como autofinanciándonos, ¿okay? Es un autofinanciamiento que genera el laboratorio para hacer investigación. Entonces es otra ventaja colateral, digamos, que tienen estos sistemas. Y bueno, eso era todo lo que les quería mostrar hoy.